Amigos, bienvenidos a una de las historias más dolorosas que jamás contaremos en este canal. Dicen los sabios que no hay odio más profundo, más visceral y más destructivo que aquel que nace de un gran amor traicionado. Dicen que cuanto más alta es la torre, más dura y ruidosa es la caída. Y en el mundo de la música hispana, no ha existido, ni existirá jamás, una torre más alta, más brillante y más hermosa que la que construyeron juntos, ladrillo a ladrillo, canción a canción, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Durante 2 décadas mágicas, ellos no fueron solo 2 cantantes que compartían escenario. Fueron el matrimonio perfecto. No de sangre, no de papeles firmados ante un juez, pero sí de almas. Eran la unión mística entre México y España. Él ponía las letras que desgarraban el corazón y describían nuestra identidad, y ella ponía esa voz de ángel, esa elegancia europea que curaba las heridas al instante. Eran Juanga y Marieta. Eran cómplices. Eran confidentes. Eran familia. Nos regalaron himnos inmortales como Costumbres, Amor Eterno, Déjame Vivir, Fue un placer conocerte. Nos enseñaron a amar, a perdonar y a llorar con dignidad. Pero la historia, amigos, lamentablemente no tuvo un final de cuento de hadas. No hubo un vivieron felices para siempre. Hubo un final frío. Un final lleno de orgullo venenoso. Un final marcado por una puerta cerrada que nunca, jamás, se volvió a abrir. Rocío Dúrcal murió en 2006, consumida por el cáncer, esperando una llamada que nunca llegó. Y Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel, el hombre que le cantaba al amor eterno, no estuvo ahí para sostenerle la mano. No estuvo ahí para decirle adiós. Murieron sin perdonarse. Se llevaron el secreto de su pelea a la tumba, dejando a millones de fans huérfanos de su magia. Hoy, con el corazón en la mano y con el respeto que ambos merecen, vamos a reconstruir esta tragedia griega. Vamos a tratar de entender qué fue tan grave, tan imperdonable, como para destruir la amistad más grande de la historia de la música. ¿Fueron celos profesionales? ¿Fue una disputa por dinero? ¿O fue, como dicen las malas lenguas y los secretos de alcoba, un asunto pasional que involucró a un tercero? Prepárense, respiren hondo, porque esta historia duele en lo más profundo del alma. Para entender el dolor insoportable de la separación, primero tenemos que sentir la magia eléctrica de la unión. Corre el año de 1977. El mundo de la música estaba a punto de cambiar para siempre. Juan Gabriel ya era un joven prodigio en México, un compositor que convertía en oro todo lo que tocaba, pero le faltaba algo. Necesitaba una musa. Necesitaba una voz femenina que pudiera alcanzar los matices, los agudos y el sentimiento que él escribía en su cabeza y que nadie más podía interpretar. Y al otro lado del océano Atlántico, estaba Rocío Dúrcal. Una estrella del cine español, una niña prodigio que había crecido frente a las cámaras, pero que estaba buscando reinventarse, buscando un nuevo sonido, una nueva identidad lejos de las películas de adolescentes. Cuando se conocieron, no fue una reunión de negocios, fue electricidad pura. Fue un flechazo artístico inmediato. Juan Gabriel vio en ella la clase, la elegancia y la potencia vocal que él admiraba. Rocío vio en él la pasión desbordada, el fuego y la autenticidad de México. Decidieron hacer una locura, grabar un disco de rancheras. Los críticos de la época se rieron. Los puristas dijeron, ¿una española cantando rancheras? ¿Una extranjera vistiendo el traje de charro? Eso es un sacrilegio, eso no va a funcionar jamás. Pero vaya si funcionó. Callaron bocas y conquistaron corazones. El volumen 1 de Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel no solo fue un éxito de ventas, fue una revolución cultural. Fue el disco que unió a 2 continentes. De repente, eran inseparables. Eran uña y carne. Iban a las fiestas juntos, bailaban juntos hasta el amanecer. Viajaban juntos en aviones privados. Se vestían combinados en los escenarios. Juan Gabriel le decía cariñosamente Marieta, su nombre real, María de los Ángeles. Ella le decía con ternura mi Alberto. En los conciertos, la química era tan fuerte, tan palpable, que la gente en las primeras filas lloraba solo de verlos mirarse. No necesitaban hablar. Se entendían con gestos, con miradas, con sonrisas cómplices. Era una amistad tan pura, tan íntima, que muchos pensaban que eran hermanos separados al nacer. Rocío encontró en México su segunda patria, su hogar espiritual, y Juan Gabriel encontró en Rocío la familia que nunca tuvo, la hermana que la vida le había negado, la madre que lo cuidaba. Ella le abría las puertas de su casa en Madrid y en México, le cocinaba sus platillos favoritos, lo cuidaba cuando estaba enfermo. Todo era perfecto. Demasiado perfecto para ser verdad. Y como suele pasar, la perfección atrae la envidia y la desgracia.
Pero en toda historia de dos, el peligro siempre es el 3. El triángulo es la figura geométrica más peligrosa del amor. Rocío no venía sola en este paquete. Venía con su esposo, Antonio Morales, conocido artísticamente como Junior. Junior había sido una gran estrella en los años 60, parte del famoso grupo español Los Brincos, pero al casarse con Rocío, poco a poco pasó a un segundo plano. Se convirtió en su manager, en su sombra, en el hombre detrás de la gran mujer. Y aquí, amigos, es donde entramos en el terreno pantanoso de los rumores, las leyendas urbanas y los secretos a voces. Pero como dicen en mi pueblo, cuando el río suena, es porque agua lleva. Se dice, se comenta, que Juan Gabriel y Junior tenían una relación complicada y ambigua. Al principio, eran grandes amigos. Muy amigos. Compartían gustos, compartían risas. Pero con el tiempo, esa amistad empezó a incomodar. Empezó a volverse tóxica. La teoría más fuerte, la que se susurra en los pasillos de Televisa y en las redacciones de las revistas de espectáculos desde hace décadas, es la de la traición sentimental. El polémico libro Juan Gabriel y yo, escrito por Joaquín Muñoz, su ex asistente del que hablamos en el video anterior, lanzó la bomba atómica que destruyó la paz. Insinuó abiertamente que Juan Gabriel y Junior tuvieron un acercamiento que cruzó la línea de la amistad, que hubo coqueteo, que hubo algo más. Se dice que Rocío, la gran dama, la mujer que amaba a su esposo por sobre todas las cosas y adoraba a su amigo como a un dios, los descubrió. O al menos, descubrió la intención, la mirada, el gesto fuera de lugar. Imaginen por un segundo el dolor devastador de esa mujer. No era solo una posible infidelidad de su esposo, que ya dolía en el alma, era la traición de su alma gemela artística, de su compadre, de su hermano Alberto. Sentirse apuñalada por la espalda por las dos personas que más amaba y en las que más confiaba en este mundo. Otros, más conservadores, dicen que no fue un lío de faldas o de pantalones, sino celos profesionales puros y duros. Dicen que Junior, frustrado por estar en la sombra de su esposa, quería volver a cantar, quería brillar de nuevo, quería que Juan Gabriel, el rey Midas, le escribiera canciones a él, que le produjera un disco, que lo hiciera famoso otra vez. Y Juan Gabriel, que era muy celoso y protector de su arte, se negó rotundamente. Le dijo, el talento es de Rocío, ella es la estrella. Tú dedícate a los negocios, Junior. Eso hirió el ego frágil de Junior, y empezó a envenenar a Rocío contra Juan Gabriel. Empezó a decirle cosas, a meter cizaña, a separarlos poco a poco. Sea cual sea la verdad absoluta, algo se rompió ese día. El cristal fino de su amistad se estrelló contra el suelo y los pedazos cortaron a todos los involucrados. Amigos, hago una pausa aquí porque es muy difícil hablar de esto sin sentir un nudo en la garganta. Todos, absolutamente todos, hemos tenido un amigo al que amábamos como a un hermano, y que de repente, por un error, por una palabra, se convirtió en un extraño. Esa pérdida de una amistad duele tanto o más que un divorcio amoroso, porque la amistad se supone que es para siempre. Si alguna vez has perdido a un gran amigo por culpa del orgullo, por malentendidos o por una traición imperdonable, sabes exactamente de lo que hablo. En este canal, no solo contamos chismes de farándula, analizamos el alma humana, el dolor y la redención. Si te gusta este contenido profundo, respetuoso, investigado y emotivo, te invito de corazón a que te suscribas ahora mismo. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Únete a esta familia que valora la memoria y el sentimiento. No dejes que el orgullo te impida ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete y sigamos recordando juntos a estos dos grandes. La ruptura no fue un grito escandaloso en la prensa. No hubo comunicados oficiales. Fue un portazo silencioso y mortal. Sucedió a finales de los años 90. De repente, dejaron de grabar. Dejaron de verse. Dejaron de mencionarse. La prensa, hambrienta de noticias, preguntaba, ¿dónde está Juan Gabriel? Cuando sale el próximo disco con Rocío, y Rocío, con su elegancia infinita y su clase de señora, desviaba la mirada y decía con voz temblorosa, él está ocupado en sus cosas. Pero sus ojos, ¡ay, sus ojos! Sus ojos gritaban la verdad. Sus ojos decían me rompió el corazón. Fueron 10 largos años de Guerra Fría. Una década perdida. Juan Gabriel, encerrado en su orgullo inmenso, en su torre de marfil, nunca levantó el teléfono. Él, que escribió las canciones más hermosas sobre el perdón como Perdóname, Olvídalo, no tuvo la fuerza ni la humildad para aplicarse su propia medicina. Rocío, dolida en su dignidad de mujer, de esposa y de artista, tampoco cedió, pero se mandaban mensajes. Oh, sí.
Los artistas no hablan con palabras, hablan con canciones. Juan Gabriel seguía cantando sus éxitos, pero a veces cambiaba una frase, a veces hacía un gesto de desdén cuando alguien le pedía una canción de ella. Rocío, en sus conciertos multitudinarios, cuando cantaba La gata bajo la lluvia o Costumbres, a veces se le quebraba la voz en medio de la estrofa. La gente sabía por quién lloraba. La gente aplaudía para consolarla. Era un duelo público y desgarrador. Dos gigantes heridos de muerte, sangrando en el escenario noche tras noche, pero incapaces de decir dos simples palabras, lo siento. Hubo intentos de reconciliación por parte de terceros. Amigos comunes, directivos de disqueras que perdían millones de dólares al no tener al dúo junto. Trataron de reunirlos. Pero la herida de la traición, ya fuera real o imaginaria, era demasiado profunda, estaba infectada de rencor. Y el tiempo, ese recurso que creemos que es eterno e infinito, empezó a acabarse sin que ellos se dieran cuenta. En el año 2001, la tragedia golpeó la puerta de los Morales. A Rocío le diagnosticaron cáncer de útero. La enfermedad fue cruel. Pasó a los pulmones. Luego al cerebro. La española más mexicana se estaba apagando poco a poco. Su luz se desvanecía. Todos, fans y prensa, pensamos, ahora sí. Ahora que la muerte ronda, Juan Gabriel va a aparecer. La enfermedad borra todo rencor. El amor es más fuerte. Esperamos. México esperó con el corazón en un puño. España esperó. Rocío luchó como una leona durante años. Perdió el cabello, perdió peso, se fue deteriorando físicamente, pero su espíritu y sus ganas de vivir seguían fuertes. Dicen sus hijas, Zayla y Carmen, testigos de esa agonía, que ella esperaba esa llamada. Miraba el teléfono en su mesita de noche. Llamó a Alberto, preguntaba con la mirada cada vez que sonaba el timbre. Pero el teléfono nunca sonó con esa voz familiar. El orgullo de Juan Gabriel fue más fuerte que la compasión. El 25 de marzo de 2006, Rocío Dúrcal, la Marieta de todos, la reina de las rancheras, cerró sus hermosos ojos para siempre en su casa de Torrelodones, Madrid. El mundo de la música se vistió de luto riguroso. Y todas las miradas, todas las cámaras, se giraron automáticamente hacia una persona, Juan Gabriel. ¿Iría al funeral? ¿Cruzaría el océano para despedirla? ¿Mandaría una corona de flores gigante que cubriera toda la plaza? ¿Publicaría una carta desgarradora pidiendo perdón? Lo que sucedió fue, el silencio más estruendoso del mundo. Juan Gabriel no fue a Madrid, no estuvo en el velorio, no abrazó a Zayla, no se paró frente al ataúd para llorar a su amiga. Su ausencia fue tan ruidosa, tan escandalosa, que se convirtió en la noticia principal, opacando incluso el propio funeral. La familia Dúrcal estaba furiosa y dolida. Zayla Dúrcal, años después, dijo con amargura, él se preocupó más por su ego que por mi madre. Ni siquiera llamó. Junior, el viudo, fue más duro y directo, ese hombre no tiene corazón. Está muerto por dentro. Juan Gabriel se limitó a poner un frío anuncio pagado en un periódico y a publicar un mensaje breve y distante en su página web. Frío, distante, ajeno. ¿Por qué? ¿Por qué no fue? Los psicólogos dirían que fue miedo. Miedo a enfrentar el dolor. Miedo a ver el cuerpo sin vida de la mujer que amó y perdió. Miedo a la culpa que lo carcomía por dentro. Miedo a ser rechazado por la familia en el funeral. O tal vez, el orgullo maldito, ese que mata más rápido que el cáncer, le impidió doblar las rodillas y aceptar su error. Juan Gabriel prefirió quedarse en su mansión, solo, encerrado, llorando a escondidas, mientras enterraban a su mitad musical al otro lado del océano. Pero la historia no termina ahí. Porque la conciencia es un juez severo que no duerme, que no te deja descansar. Años después, en sus conciertos, Juan Gabriel empezó a cambiar. Algo se rompió dentro de él. Cuando cantaba Amor Eterno, la canción sagrada que compuso para su madre, empezó a dedicársela también a Rocío. Proyectaba fotos gigantes de ella en las pantallas del escenario. Fotos de cuando eran jóvenes, de cuando reían a carcajadas, de cuando eran felices y no lo sabían. Y ahí, frente a 10,000 personas, el divo lloraba. Y amigos, no eran lágrimas de show, no era actuación. Eran lágrimas de un hombre que sabe que llegó tarde. Lágrimas de un hombre que sabe que tiene el número de teléfono, pero ya nadie, nunca más, va a contestar del otro lado de la línea. En su histórico concierto en Bellas Artes, el segundo, el de 2013, el de sus 40 años de carrera, le rindió un homenaje precioso. Habló de ella con amor. Dijo con la voz entrecortada, gracias por cantar mis canciones. Gracias por existir. Pero nunca,
Nunca tuvo el valor de decir públicamente la palabra mágica, perdóname. Quizás se lo dijo en sueños. Quizás se lo dijo en sus oraciones nocturnas. Pero para el público, para la historia, y sobre todo para la familia Dúrcal, quedó esa mancha indeleble. Esa deuda impagable. 10 años después de la partida de Rocío, en agosto de 2016, Juan Gabriel también partió de este mundo. Murió de un infarto, sorpresivamente, solo en su casa. Y muchos fans, con esa sabiduría popular que es tan bonita y consoladora, dijeron, se fue a buscarla. Se fue a pedirle perdón donde no hay cámaras, ni orgullo, ni rencores, ni prensa. A mí me gusta pensar eso. Me gusta cerrar los ojos e imaginar que cuando Juan Gabriel llegó a las puertas del cielo, porque los genios musicales van al cielo sin hacer fila, Rocío lo estaba esperando en la puerta, vestida de blanco, con esa sonrisa que iluminaba estadios. Sin rencores. Sin Junior en medio. Sin chismes. Solo Marieta y Alberto. Me gusta imaginar que se dieron ese abrazo eterno que se debían desde hace 20 años. Que se miraron a los ojos y se dijeron todo sin decir nada. Y que se pusieron a cantar Déjame vivir, pero esta vez, cambiándole la letra a Déjame amarte por toda la eternidad. Amigos, esta historia es inmensamente triste, sí. Nos deja un sabor amargo. Pero nos deja una lección vital. Una lección urgente que no podemos ignorar. El tiempo no perdona. La muerte no espera a que se te pase el enojo. Si tienes a alguien a quien amas, una madre, un hermano, un amigo, y con quien estás peleado por una tontería, por orgullo, por un malentendido, llámalo. Llámalo hoy. Llámalo ahora mismo, en cuanto termine este video. No esperes a que sea tarde. No cometas el error monumental de Juan Gabriel. No dejes que una tumba fría sea el único lugar donde puedas dejar tus flores y tus disculpas. El orgullo no te va a abrazar cuando tengas frío en la noche. El orgullo no te va a cantar una ranchera al oído. Perdona, suelta, ama, vive. Díganme en los comentarios, amigos, quiero leer su opinión sincera. ¿Ustedes perdonarían a Juan Gabriel por no ir al funeral de su mejor amiga? ¿Se puede perdonar algo así? ¿Creen que Junior fue el verdadero villano de esta película? ¿Qué canción de este dúo es la que más les llega al alma y les saca una lágrima? Yo me quedo con Fue un placer conocerte. Porque a pesar del dolor, fue un placer verlos juntos. Les mando un abrazo inmenso, lleno de música y de paz. Y por favor, no se vayan a dormir hoy sin decirle a alguien que lo quieren. Tan tan. Hasta la próxima.